de destino, de potencial y nos habla de propósitos. Cuando hablamos de destino, por definición estamos hablando de que destino es determinar algo de antemano, es designar a alguien para un fin específico. Cuando hablamos del destino de Dios para tu vida, estamos hablando de algo que Dios preordenó para tu futuro. Es lo que Él determinó para que tú lo ejecutes en la tierra. Es lo que está escrito en los archivos de Dios. Al hablar de destino y del destino de Dios para tu vida, por supuesto, es inherente que tenemos que hablar de propósitos, porque destino y propósito van interrelacionados. Si definimos propósito, diríamos que es la intención o la razón por la cual nosotros fuimos creados. Si destino es el fin, el propósito es la razón. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito y aún nacimos por un propósito. Y el propósito lleva dentro de sí un llamado. Es decir, cada uno de ustedes fue llamado con un propósito para hacer y desempeñar algo que Dios ha creado para ti. El propósito, por cierto, de Dios en tu vida es el plan perfecto y el diseño divino que cada uno de nosotros debemos alcanzar y debemos lograr. Por lo tanto, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito y lo determinó con un destino. Ahora bien, la evidencia real, actual y presente de que tú naciste con un destino y con un propósito, de que usted nació con un destino y con un propósito, es el hecho de que usted todavía sigue vivo. ¿Me explico? Hasta que usted no cumpla el propósito de Dios designado para su vida, la muerte todavía no podrá alcanzarle. Primero tiene que cumplirse el propósito de Dios. Es como cuando el Señor Jesucristo, estando predicando en una sinagoga hebrea, según Lucas capítulo 4, dice que aquellos que le oyeron, especialmente los religiosos, los sacerdotes enfurecidos, dice que enojándose contra él, lo tomaron y a la fuerza lo llevaron a la cumbre de una montaña para despeñarle. Pero como todavía el propósito de Dios no se había cumplido en Cristo, dice la palabra de Dios que Él pasó en medio de ellos y no pudieron hacerle nada. Por lo tanto, la muerte tendrá que venir después que Dios haya cumplido su propósito y su destino en cada uno de nosotros. Por eso es que usted ha enfrentado a veces peligros o accidentes y aún así esto no te ha hecho ni te ha producido una destrucción. Te has podido haber enfermado, pero todavía esa ineficiencia o discapacidad no te ha todavía destruido, porque todavía Dios no ha cumplido su propósito en ti. Cuando ya cumplamos, obviamente, el propósito y el destino de Dios para nuestra vida, entonces podemos con gloria y con victoria recibir la muerte. Por eso es que cuando Jesús ya consumó su labor y su ministerio, entonces pudo ser crucificado. Pero mientras tanto, era imposible aún que hasta lo tocara. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Así que terrenalmente nosotros somos mortales, pero espiritualmente, hasta que no se cumpla el propósito de Dios, vendríamos a ser como inmortales, hasta que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Esa es la evidencia
de que si tú estás vivo hoy es porque Dios todavía no ha perfeccionado ni ha cumplido a cabalidad el propósito y el destino que tiene para contigo. Y eso debe alegrarte, porque todavía falta tiempo para rendirle al Señor un fruto y un producto. Ahora, el pasaje no solamente habla de destino, del fin de nuestra vida, no solo habla del propósito, la razón, sino que también habla del potencial que Él ha depositado en nosotros para que podamos precisamente cumplir y realizar dicho propósito y dicho destino. Si definimos potencial, tendríamos que decir que potencial es la habilidad que aún en nosotros se encuentra como dormida. Es como el poder almacenado, la fuerza aún sin explotar, el éxito que todavía no se ha expresado, el talento que temporalmente está escondido o las capacidades que aún están ocultas dentro de nosotros. Eso es potencial, algo que está reservado, pero que se va a manifestar. Y se va a manifestar, repito, para la cristalización de ese propósito y de ese destino. Cuando nosotros decimos que fuimos marcados por Dios, tenemos que entender entonces de que en nosotros Dios colocó de forma intencional y de manera necesaria el potencial de Él en nosotros. Esa confianza tenemos que tenerla, porque si no nos encontraríamos con un reto de hacer lo que no podemos hacer. Y Dios no es un Dios que nos llame a hacer algo que nosotros con Él no podamos hacer. Por cierto, ¿cuántos de los que están aquí están seguros al venir a este campamento de hombres valientes, están seguros de que Dios los llamó con un propósito y con un destino aún? ¿Cuántos de los que están aquí están claros que todavía no han manifestado todo el potencial que Dios ha depositado? Y que todavía pueden demostrar mucho más. Ustedes me hacen recordar aquel grupo de hombres que acompañaron al rey David en tiempos de guerra y en tiempos de dificultad. El libro de Crónicas, en el capítulo 11, nos habla, y se los digo muy brevemente en el versículo 10, de que David los rodeó un equipo de hombres que la Biblia los llamó los valientes de David. Y ustedes fueron llamados por esta importante organización cristiana, las Asambleas de Dios. Ustedes fueron convocados a este campamento varonil como los valientes de Dios. Los 30 que acompañaron a David y que son descritos aún en sus hazañas, y se habla muy bien del potencial que ellos demostraron para poder David cumplir su reinado, es decir, el propósito y el destino que Dios tenía con el rey David. Él no pudo lograr esta conquista, ni tampoco pudo establecer su reinado si no hubiera sido por la colaboración y la coparticipación de estos valientes que siempre estuvieron con él, por cierto, también en momentos difíciles y no solo en momentos de victoria. Esto habla de que David, para poder reinar con victoria, tuvo que tener un equipo de valientes a su alrededor. Los pastores necesitan un equipo de valientes a su alrededor. La iglesia necesita tener hombres valientes dentro de su membresía. La misma organización en general, para seguir estableciendo la extensa obra que las Asambleas de Dios han hecho a nivel mundial durante muchas décadas, necesita para esa expansión multiplicar el ejército de hombres valientes. Dice este pasaje en Crónicas que destacaban 3 que eran los principales de los valientes de David. Pero dice que esos 3 también estuvieron con él. Pero esto lo narra más bien en Primera de Crónicas. Se nos habla de que estos hombres estuvieron en la cueva de Adulán con David. Hombres que llegaron con necesidades y que la Biblia dice que en esa cueva estaban derrotados porque estaban siendo perseguidos por Saúl o por el rey Saúl.
Fueron hombres que compartieron tiempos difíciles, de